En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este mini squirrel. Es súper fácil de hacer, solo vamos a necesitar estambre color azul, amarillo, café y blanco. Vamos a necesitar también relleno y 2 ojitos de 10 milímetros y opcionalmente un poco de estambre rosita para las chapitas. El tamaño final de squirrel es aproximadamente de 8 centímetros, así que si quieres hacerlo llavero queda perfecto. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con color azul vamos a comenzar la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Unimos con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el primer punto hacemos otro punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y continuamos con 7 vueltas de 30 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Seguimos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos.
Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Cerramos y rellenamos. Para los bracitos vamos a comenzar con un anillo mágico de 3 puntos. Y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda el bracito. Tenemos que hacer 2 iguales. Las patitas las vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y terminamos con 2 vueltas de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos y rellenamos un poco. Así nos quedan las patitas y tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer la cola, iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Y hacemos 6 vueltas de 12 puntos bajos. Seguimos con 4 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Seguimos con 4 vueltas de 10 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos.
Y terminamos con 3 vueltas de 8 puntos bajos. Y así nos queda la cola. Esta opcionalmente podemos rellenarla un poquito en la punta porque vamos a enrollarla. Vamos a continuar haciendo el cuerpo con estambre amarillo. Iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos. Y seguimos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 4 vueltas de 24 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 18 puntos bajos. Hacemos un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Y terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo. Y así nos quedaría. Y por último, con color café vamos a comenzar el caparazón. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos.
Ahora vamos a pasar nuestro gancho por la hebra de atrás de nuestro tejido. Cambiamos a color blanco y vamos a hacer puntos deslizados por todas las hebras traseras de la última vuelta que hicimos. Ya que completamos los 18 puntos deslizados, unimos para cerrar la vuelta, hacemos una cadenita para levantar el tejido y ahora para completar el cambio de color vamos a pasar nuestro gancho por la parte de abajo de los puntos deslizados, pero por arriba de la filita que se nos hizo, por una línea de hebras que se nos hizo en el color café. Pasamos nuestro gancho, hacemos un punto bajo normal y marcamos. Y vamos a continuar haciendo esto hasta completar 18 puntos bajos. Para entender mejor este cambio de color, te dejo en las tarjetas otro tutorial en donde te explico más detalladamente cómo hacer este cambio. Y así nos queda el caparazón. Ahora vamos a comenzar a unir las piezas, iniciando con la cabeza y el cuerpo. Ahora, las piernitas las vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 6 y los bracitos entre la vuelta número 9 y 11. En la parte de atrás del cuerpo, casi pegado a la cabecita, vamos a colocar el caparazón y lo vamos a rellenar un poquito. Y por último, entre la vuelta número 3 y 4, vamos a coser la cola. Para enrollar la cola vamos a pasar el hilo más o menos por la mitad de la pieza. Pasamos la aguja de esta manera por la punta de la cola y lo pasamos en horizontal por el centro en donde estábamos. Y así nos queda enrollada. Los ojitos los colocamos entre la vuelta número 8 y 9 con 7 puntos de separación. Yo los estoy pegando con un poquito de silicón, pero si quieres puedes ponerlos antes de rellenar y coser la cabecita. Y opcionalmente con un poco de estambre color rosa le agregamos unas chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro mini Squirtle.
¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y dime qué otro Pokémon te gustaría que hiciéramos. En la parte de aquí abajo hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal, y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Te dejo también el link a mi Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo mi Ko-fi, ahí puedes hacer también una donación para este canal y ver todos los patrones que tenemos allí. Te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.